Ciudad de México. Torre Vidal, sede de Vidal Tech. Omar Flores tenía 42 años, una hija de 8 llamada Xochitl y un trabajo que apenas cubría las cuentas. Era el conserje del turno nocturno, el hombre invisible que limpiaba las oficinas después de que todos los directivos con sus trajes de miles de pesos se iban a sus lujosas casas. Era un fantasma que vaciaba papeleras y pulía pisos mientras el verdadero negocio de la empresa se movía a la luz del día. Omar era padre soltero desde hacía 3 años, desde que su esposa, Cecilia, murió en un accidente de tráfico. Xochitl era su motor. Cada turno nocturno que aceptaba, cada hora extra, era para darle una vida mejor. No era mucho lo que tenía. Vivía modestamente en la colonia Narvarte, pero era honesto. Trabajaba duro, mantenía la cabeza gacha y volvía a casa cada mañana para preparar el desayuno a su hija. Aquella noche de noviembre lo cambiaría todo. Omar estaba limpiando el piso 47, las oficinas ejecutivas. Era casi medianoche cuando oyó voces en el despacho de la CEO, Renata Vidal. Extraño. Normalmente, a esa hora, el edificio estaba completamente desierto. Se acercó para ver si debía volver más tarde. No quería molestar. A través de la puerta entreabierta, vio a Renata al teléfono. Su voz era tensa, casi desesperada, mientras hablaba de documentos, ofertas y de algo que debía permanecer secreto. Omar estaba a punto de alejarse cuando la puerta se abrió de golpe. Renata lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. Rápidamente colgó la llamada. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira en un segundo. «¿Qué hace aquí, Flores? ¿Por qué está espiando?», preguntó con un tono de paranoia. Omar explicó que solo estaba limpiando como cada noche, pero Renata no parecía convencida. Lo miró con desconfianza. Luego le ordenó que se fuera de inmediato. Omar asintió y se retiró, sintiendo la mirada de ella quemándole la espalda. Algo en esa escena no estaba bien, pero él se recordó. «Soy solo el conserje, no es mi asunto». Los días siguientes fueron extraños. Omar notó miradas de reojo de los directivos, susurros que se detenían en cuanto él entraba a una sala. Luego, una semana después, fue convocado. Un requerimiento inmediato en la sala de conferencias principal, en el último piso. Omar subió nervioso. Cuando entró, encontró a 20 directivos sentados alrededor de la mesa. Al fondo, de pie y con los brazos cruzados, estaba Renata Vidal, de 35 años, hermosa, con su traje de poder y su cabello recogido. Sus ojos verdes lo miraban con un asco apenas disimulado. Fue directa al grano, sin preámbulos. Documentos confidenciales han desaparecido de la empresa. Ofertas multimillonarias, estrategias de negocio. Información que vale cientos de millones de pesos. Muy entonces soltó la bomba, sin piedad. Las cámaras de seguridad muestran a Marcos Flores en mi despacho la noche en que desaparecieron, justo la noche en que lo sorprendí al teléfono. Omar sintió que se le helaba la sangre. Lo estaba acusando de robo industrial frente a 20 personas. Intentó explicar que limpiaba ese despacho cada noche, que era su trabajo estar allí. Renata lo interrumpió con voz helada. Seguridad revisó las grabaciones. Lo vimos acercarse a mi escritorio, usar mi computadora. No tenía permiso para estar allí. Omar sintió la rabia hervir. No había tocado nada. Había limpiado el piso y vaciado la papelera. Ni siquiera había mirado el ordenador. Pero al ver los ojos de los directivos, supo que ya había perdido. Era el conserje pobre contra la CEO millonaria. ¿A quién le creerían? Renata le dio 2 opciones. Puede confesar, decir para quién trabaja y devolver los documentos. O llamo a la policía y lo hago arrestar por robo industrial. Omar la miró incrédulo. Ella estaba destruyendo su vida con una mentira basándose en el prejuicio. «No robé nada»,
respondió con voz baja pero firme. Puede revisar mi casa, mi computadora, lo que quiera. No encontrará nada porque soy un hombre honesto. Renata se rió fríamente. Claro, un conserje con salario mínimo, padre soltero y una hija costosa que mantener, decide de repente no aceptar dinero fácil robando secretos. Por favor. Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue la acusación, sino el desprecio en su voz, la forma en que ella insinuó que ser pobre lo hacía automáticamente un criminal. Omar hizo algo que nadie esperaba. Sacó su teléfono del bolsillo. Lo estrelló sobre la mesa de cristal tan fuerte que todos se sobresaltaron. Miró a Renata directamente a los ojos y dijo, con una voz que temblaba de rabia controlada, «Tome mi teléfono. Vaya al carrete de la cámara y presione play en el primer video. Solo ese», señaló el teléfono roto. «Luego, llame a la policía, despídame, haga lo que quiera, pero primero vea ese maldito video». Renata lo miró confundida, pero con un destello de incertidumbre en los ojos. Tomó el teléfono, buscó el archivo y presionó play. Su rostro comenzó a cambiar mientras miraba. Primero confusión, luego shock, luego un miedo puro y aterrador. El video había sido grabado 3 noches antes por Omar. Mientras limpiaba un piso inferior, había oído ruidos extraños en un despacho que debía estar vacío. Preocupado, se acercó silenciosamente. A través de la puerta, vio un hombre sentado en la computadora de Renata, transfiriendo frenéticamente archivos a una memoria USB. Pero no era un desconocido, era Rodrigo de la Vega, el novio de Renata, vicepresidente de operaciones, el hombre que todos creían que se convertiría en su marido. En el video, Rodrigo era claramente visible copiando archivos, hablando por teléfono con alguien y riéndose. «Esa estúpida no sospecha nada», decía. «En 2 días tendré todo lo necesario para vender los secretos de su empresita y desaparecer con los millones». Hablaba de Renata con un desprecio cruel, llamándola arrogante y explicando que fue fácil manipularla para que creyera que la amaba, mientras solo esperaba el momento para robarla y destruirla. Cuando el video terminó, el silencio en la sala de conferencias era total. Todos los directivos habían visto a Rodrigo de la Vega, su colega y futuro cuñado del aseo, traicionarla de la manera más vil. Renata estaba inmóvil, el teléfono roto temblando en sus manos. Omar habló con una voz calmada pero intensa. «No sé para quién trabaja, señorita Vidal. Solo sé que cuando lo vi quise decírselo de inmediato. Pero usted me echó. Y luego fui acusado. Su prometido fue más rápido». El silencio en la sala de conferencias de Vidal-Tech era sepulcral, roto solo por la respiración entrecortada de Renata Vidal. Acababa de ver cómo el hombre con el que compartía su vida, Rodrigo de la Vega, planeaba su destrucción. Renata finalmente levantó la mirada del teléfono roto. Sus ojos estaban rojos, la mandíbula tensa. Preguntó con voz rota por qué Omar no se lo había dicho de inmediato, aquella noche en que lo sorprendió. Omar respondió: «Lo intenté. Usted me echó pensando que era un espía, y luego no tuve otra oportunidad antes de que llegaran las acusaciones». Su prometido, él se adelantó. Uno de los directivos preguntó dónde estaba Rodrigo. Renata revisó su propio teléfono. Intentó llamarlo sin respuesta. Mandó a alguien a revisar su despacho. Estaba vacío. Sus pertenencias personales habían desaparecido. Rodrigo había entendido que el juego había terminado o ya había huido con lo que pudo. Renata estaba devastada. La CEO se había desmoronado, dejando a la mujer traicionada. Se giró hacia Omar, su expresión una compleja mezcla de vergüenza, gratitud y confusión. Se disculpó, no con palabras vacías, sino con una voz que temblaba por una emoción genuina. «Me equivoqué, Flores», dijo con un nudo en la garganta. «La acusé por prejuicios. Usted salvó mi empresa y mi futuro, y yo lo pagué acusándolo de robo». Omar asintió, aceptando las disculpas,
pero había algo en sus ojos que decía que las disculpas no borraban el desprecio. No borraban la forma en que ella lo había mirado como si fuera basura simplemente por ser pobre. Tomó su teléfono de la mesa y se dio la vuelta para irse. ¿A dónde va?, preguntó Renata llamándolo. «Vuelvo al trabajo», respondió Omar con voz tranquila. «Tengo pisos que limpiar». Los días siguientes fueron un caos. Rodrigo de la Vega había huido del país, llevándose consigo millones de pesos. La empresa sufrió un golpe devastador, pero el daño personal de Renata era peor. Había sido traicionada por el hombre que amaba. Renata se sumergió en el trabajo para intentar olvidar, pero no dejaba de pensar en Omar, en cómo la salvó, incluso después de ser humillado, en la dignidad con que manejó las acusaciones. Él hizo lo correcto cuando habría sido fácil vengarse. Una semana después, Renata convocó a Omar a su despacho. Él llegó confundido, todavía con su uniforme de conserje, visiblemente incómodo. Renata fue directa. Le ofreció una recompensa, 250,000 pesos mexicanos, 250,000 mexienes. «Es lo mínimo que puedo hacer por salvar a Vidal Tech». Omar la miró e hizo algo que la sorprendió. Rechazó. «No quiero dinero», dijo Omar. «Hice lo que era correcto. Aceptar dinero ahora parecería un interés personal. Mi integridad es lo único que tengo y no la voy a vender». Renata quedó atónita. Este hombre rechazaba más dinero del que veía en un año. Le mostró cuán diferentes eran sus valores. Para ella, todo tenía un precio. Para él, algunas cosas no se vendían. «Entonces, ¿qué quiere?», preguntó ella exasperada. Entonces, Omar hizo su única petición. «Quiero que deje de tratar al personal de servicio como invisible, señorita Vidal. Las personas que limpian sus escritorios tienen familias, sueños, dignidad, merecen respeto». Esa petición golpeó profundamente a Renata. Él no quería dinero, sino que ella se convirtiera en una mejor persona. Ella asintió, prometiendo intentarlo. Omar se levantó para irse. «Un momento», dijo Renata. «¿Su hija? ¿Cómo se llama?». Omar se detuvo, sorprendido por el interés. «Se llama Xochitl, 8 años. Sueña con ser arquitecta». Renata vio en sus ojos el amor puro cuando hablaba de su hija. Se preguntó si alguien la había mirado así alguna vez. La respuesta, amarga, era no. En los meses siguientes, algo extraño ocurrió. Renata empezó a cambiar. Saludaba a los conserjes por nombre. Preguntaba por sus familias. Implementó aumentos salariales para el personal de servicio y creó becas para los hijos de los empleados. Omar observaba con cautela. No confiaba completamente, pero semana tras semana Renata continuaba. Una noche, 3 meses después, Omar estaba limpiando cuando Renata salió de su despacho. Era tarde, casi medianoche. Se detuvo al verlo. «¿Podemos hablar, Omar?», preguntó ella, usando su nombre por primera vez. Se sentaron en el pasillo, la CEO y el conserje. Renata dijo que quería agradecerle de nuevo, no solo por salvar la empresa, sino por abrirle los ojos sobre la persona arrogante en que se había convertido. Ella también había empezado de cero. En algún momento, en el ascenso al poder, se había olvidado de dónde venía. Omar le dijo que no era solo un conserje. «Soy un padre, un viudo, una persona. El trabajo no define quién es usted». Renata asintió, secándose una lágrima. Le preguntó por Xochitl. Omar sonrió, contando sobre la próxima primera comunión de la niña. La conversación era terapéutica, genuina. Cuando se levantaron, Renata hizo una invitación sorprendente. «¿Puedo ir a la primera comunión, Omar? No como CEO, sino como amiga». Omar dudó, pero aceptó. Xochitl estaría emocionada, y él se dio cuenta de que, por primera vez, la arrogante CEO no quería nada de él, solo su amistad.
El día de la primera comunión de Xochitl fue soleado y cálido, un perfecto día de primavera. La pequeña iglesia en el barrio de Omar estaba llena de familiares, amigos y compañeros de escuela. Y al fondo, casi escondida, estaba Renata Vidal. Llevaba un vestido sencillo, su cabello suelto, sin el maquillaje pesado de la oficina. Parecía diferente, más joven, más humana. Durante la ceremonia, Renata miró a Xochitl caminar hacia el altar. Vio el orgullo en el rostro de Omar, el amor puro que irradiaba de él. Vio a la comunidad alrededor, personas que quizás no tenían dinero, pero que compartían una conexión, un amor y un apoyo genuino que ella no poseía. Después de la ceremonia, hubo una pequeña fiesta en el patio de la iglesia. Nada lujoso, solo comida casera, decoraciones sencillas y música, pero había calidez, risas y alegría auténtica. Renata se sentía fuera de lugar al principio, pero Xochitl la vio y corrió hacia ella. La niña le agradeció por venir. Luego le mostró sus dibujos, le habló de sus sueños de ser arquitecta y le hizo miles de preguntas sobre cómo dirigir una empresa. Renata respondió pacientemente, fascinada por la inteligencia y curiosidad de la niña. Vio mucho de Omar en ella, la misma amabilidad innata. Más tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Renata y Omar se encontraron sentados juntos en una banca, observando a Xochitl jugar. Renata rompió el silencio con una confesión. «Estoy celosa, Omar». Omar rió, preguntando de qué podía estar celosa ella, que lo tenía todo. «De esto», respondió Renata. «De tener una hija que te mira como Xochitl te mira a ti. De tener una comunidad que se preocupa. De tener algo real, en lugar de una vida construida sobre contratos y transacciones». Omar dijo suavemente que no era demasiado tarde, que ella tenía tiempo para construir una vida real. Renata negó con la cabeza. Dijo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Omar le sugirió que empezara por dejar de medir todo en términos de ganancia y pérdida. Las personas no son inversiones, Renata. Las relaciones no son fusiones. El amor no es una transacción comercial. Renata lo miró con una vulnerabilidad que nunca había mostrado en Vidal-Tech. Le preguntó si él creía en el amor todavía, después de perder a su esposa, Cecilia. Omar guardó silencio por un momento. Luego respondió que sí creía. El amor por Cecilia me dio a Xochitl. Y aunque el dolor de la pérdida fue devastador, no cambiaría nada. Ese amor me dio lo más preciado de mi vida. Antes de que Renata pudiera responder, Xochitl corrió hacia ellos, pidiéndole a su papá que bailara con ella. Omar se levantó sonriendo, tomó las manos de su niña y comenzó a bailar torpemente. Renata los miró, padre e hija, riendo juntos, y sintió algo romperse en su pecho. No era envidia, era el deseo desesperado de ser parte de algo tan hermoso y auténtico. Cuando Omar regresó, Renata le hizo una propuesta. «Quiero ofrecerte un trabajo, Omar. No por caridad, no por culpa, sino porque en los últimos meses he visto algo en ti que falta en mi empresa. Integridad, sabiduría, perspectiva». Quería que él trabajara en recursos humanos, ayudando a crear programas para empleados y asegurándose de que todos fueran tratados con dignidad. Omar rechazó educadamente. Dijo que no tenía las calificaciones, que parecería un favor. Renata insistió. «Las calificaciones se pueden obtener. La empresa pagará tu formación. No es un favor. Es reconocer que tienes algo de valor que ningún MBA puede enseñar. Empatía genuina». Omar prometió pensarlo. En ese momento, Xochitl los llamó de nuevo, queriendo que Renata se uniera. Renata dudó, luego se levantó y dejó que la niña la jalara a la pista de baile improvisada. Y mientras bailaba, riendo por primera vez en meses, se dio cuenta de lo que quería Omar.
Esto era real. Esto era lo que faltaba en su vida. 6 meses después, Omar había aceptado la oferta de Renata. Trabajaba en recursos humanos, estudiaba por las noches y había ayudado a transformar la cultura de Vidal Tech. Los empleados ya no eran números, sino personas. El cambio mayor era en Renata. Había iniciado terapia para procesar la traición y entender por qué se había perdido. Empezó a hacer voluntariado y pasaba tiempo con Omar y Xochitl. No de manera romántica, todavía no, pero había algo creciendo, una conexión que ninguno quería nombrar. Omar la hacía reír. Xochitl empezó a llamarla tía Vicky y le mostraba todos sus dibujos. Renata se encontraba pensando en ellos, deseando ser parte de esa pequeña familia. Una noche, durante una cena en la modesta casa de Omar, Xochitl preguntó ingenuamente a Renata por qué no tenía novio. «El correcto no traiciona», dijo Xochitl, con la sabiduría inocente de los niños. «Te hace sentir segura». Renata sintió lágrimas picar sus ojos. Xochitl entendía más de amor que ella. Una noche, después de que Xochitl se fue a la cama, Renata y Omar retomaron la conversación que la niña había iniciado en la cena. Renata confesó que en su ascenso al éxito se había concentrado tanto en el poder que nunca aprendió lo que significaba amar de verdad. Rodrigo le había mostrado cuán vulnerable era, cuán fácil era manipularla. Omar dijo suavemente que la vulnerabilidad no era debilidad, sino coraje. Usted construyó un imperio, sobrevivió a una traición devastadora y está cambiando. Eso es verdadera fuerza. Renata lo miró con profunda gratitud. Luego, con una valentía aún mayor que la de cualquier junta directiva, le preguntó si él podría ver a alguien como ella de manera romántica, alguien que había sido tan arrogante y ciega. Omar guardó silencio por un momento. Luego respondió honestamente que tenía miedo. Miedo de que sus mundos fueran demasiado diferentes, miedo de no ser suficiente para alguien de su estatus, y miedo, sobre todo, de que Xochitl se encariñara y luego saliera lastimada si las cosas no funcionaban. «Pero si soy sincero, sí puedo verla», dijo Omar. «En los últimos meses he visto quién es realmente Renata, no la CEO fría, sino la mujer que juega con mi hija, que escucha mis preocupaciones, que trabaja duro para ser mejor persona». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. Le dijo que no tenía prisa, que podían ir despacio, construir algo sólido y que Xochitl siempre sería la prioridad. «Yo quiero estar en sus vidas, Omar, no para llenar un vacío en la mía, sino para añadir algo hermoso a algo que ya es completo». No se besaron esa noche. Era demasiado pronto, demasiado delicado, pero se tomaron de las manos en el sofá mientras veían una película y eso fue suficiente. Un comienzo, una promesa construida sobre el respeto mutuo. Un año después, en la fiesta del 10º cumpleaños de Xochitl, Renata miró su vida y apenas la reconoció. Su trabajo todavía la apasionaba, pero ya no la consumía. Tenía una familia, aunque no tradicional. Tenía a Omar, que se había convertido en su compañero en todos los sentidos, el hombre que la desafiaba a ser mejor y la aceptaba por quien era. Y tenía a Xochitl, que la llamaba tía Vicky y le compartía sus sueños. Durante la fiesta, Omar se acercó a Renata mientras ella miraba a Xochitl soplar las velas. Le susurró que Xochitl le había hecho una pregunta esa mañana. «Papá, ¿Vicky se quedará con nosotros para siempre?» Renata sintió lágrimas caer. Omar no estaba proponiendo matrimonio, todavía no, pero estaba preguntando si ella quería ser parte de su familia de verdad. La respuesta fue tan obvia que salió antes de pensarlo. Sí, 1000 veces sí. Xochitl los vio abrazarse y corrió hacia ellos, uniéndose al abrazo con un grito de alegría. Y en ese momento,
Rodeada de las dos personas que la habían cambiado por completo, Renata entendió algo fundamental. La riqueza no se medía en pesos o acciones. Se medía en momentos como este, en amor dado y recibido, en conexiones reales. 2 años después, en la boda de Omar y Renata, Xochitl fue la dama de honor. Victoria vestía un traje elegante, pero en su rostro había una paz que el dinero nunca le había dado. En sus votos, Renata miró a Omar. «Tú no solo salvaste mi empresa», dijo, «salvaste mi humanidad. Me mostraste que la integridad y la bondad valen más que todo un imperio». Omar le respondió que ella lo había salvado a él, dándole un propósito más grande y un amor que no pensó que encontraría de nuevo. Se besaron. Un aseo y un exconserje. 2 personas de mundos opuestos que encontraron una forma de sanarse mutuamente. Habían construido una familia no sobre sangre o deber, sino sobre la elección diaria de verse el uno al otro y ser mejores juntos.